Iniciamos con nuestra ejaculatoria diciendo: Viva Jesús, María y José. Para siempre en nuestros corazones. Buen día para todos los hermanos que nos escuchan. Somos Roberto y Mirna Chávez, nuevamente en esta su radio para compartir pequeños mensajes para nuestra vida de pareja, para nuestra vida familiar. Traemos ahora pequeños tips que nos ayudan a diferenciar cuando en nuestra vida pues las cosas no están marchando como se debe. Vamos a iniciar ahora nuestro día, como siempre, con una oración, poniéndonos en las manos de nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Dios, Padre bueno, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por la vida de este día, porque nos has permitido abrir los ojos, nos has permitido tener espíritu, Señor, para seguir adelante. Gracias por las bendiciones recibidas. Gracias porque nos permites acercarnos ahora llevando tu palabra, llevando tus enseñanzas. Te pedimos bendición para todas las personas que nos escuchan, para todas las personas que van a poner su corazón y su mente en este mensaje. Te suplicamos, Señor, derrames tu Espíritu Santo para que seas tú el que a través de nosotros envíe esos mensajes de amor con el que tú nos vas guiando día a día. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que tú llevas estas oraciones a nuestro Padre y sabemos que tu Espíritu Santo también se derrama. Bendito y alabado sean por siempre. Amén y amén. Amén. Bueno, como estábamos hablando, vamos a empezar este mensaje de ahora hablando acerca de cómo la vida nos va llevando a tener experiencias en las que uno observa a su alrededor. Muchas veces nos topamos con matrimonios que uno los mira y les mira aquel sentido de unidad, les mira la alegría de que están compartiendo su vida juntos, sus momentos juntos. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo hacen, verdad? ¿Por qué ellos nos motivan y nos llenan de energía? También, al contrario, a veces nos encontramos con parejas que uno percibe que en ellos hay mucho, a veces desánimo, a veces hay ciertos niveles de agresividad que uno nota hasta en lo que hablan, que a veces se están hablando cosas que no son ni para ellos, pero que uno de los dos reacciona con un mensaje ahí, algo subjetivo para la pareja, pero uno la echa de ver y uno siente que hasta tensionado se pone ese entorno, ese momento, y uno a veces llega hasta el momento que no hay ni uno que hacer ni qué decir, porque sabe de que esas personas lo único que están aprovechando es la circunstancia y el momento para tirarse flechas. Yo no sé cuántos de ustedes han vivido esto, pero es hasta incómodo para uno estar en ese entorno. Entonces vamos ahora a ver algunos pequeños tips que ayudan a ver cómo esta relación de nosotros puede fortalecerse cada día. Aquí la interesante y la pregunta que de alguna u otra forma nosotros nos hacemos es, cuando vemos a estas parejas felices, cuando vemos a estas parejas, ¿qué es lo que en realidad nosotros tendríamos que hacer o qué es lo que nosotros deberíamos de hacer para tratar de llegar a esa situación? Y entonces la pregunta que viene es, ¿cómo nos vamos a convertir en esa pareja feliz y no en una pareja infeliz? Esa deberíamos de ser como la primera pregunta. ¿Cuáles serían en realidad los hábitos? ¿Cuáles son los secretos que los hacen diferente a unas parejas de otras parejas? Entonces, partiendo de esta pregunta y parte de lo que queremos responder en este programa, que vamos a hablar de las diferencias entre un matrimonio sano y un matrimonio enfermo, vamos a tomar una lectura que nos va a servir de guía, una lectura que nos tiene que ir ayudando para ver
encauzándonos en este tema. Y vamos a tomar una lectura que está en la primera de Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 18. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 18. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Nos dice: hijitos, no amemos con puras palabras y de labios para afuera, sino de verdad y con hechos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Menos palabras y más hechos. Esta sabiduría incluso venía de nuestros abuelitos. O sea, nuestros abuelitos nos hablaban mucho de que del diente al labio, decían. Yo me acuerdo que esa frase estaba muy... mi mamá la decía bastante. Me acuerdo que era parte de lo que nos decían. A veces nosotros hablamos mucho, pero en la forma en la que realmente actuamos es donde está el secreto. Entonces la lectura que acabamos de hablar nos habla de actitudes que nosotros tenemos que tener como esposos, actitudes que nosotros deberíamos de ir cultivando y haciendo, y aquí es donde vamos a empezar una comparación. Vamos a hablar de estas 7 actitudes que diferencian a un matrimonio sano de los matrimonios enfermos, y por eso es el tema que estamos desarrollando hoy. Estas actitudes deben de ser identificadas para que nosotros como matrimonios las trabajemos, para que podamos trazar una meta en común, para lograr llegar a tener una relación feliz, una relación sana, una relación duradera en el tiempo. Esa es la idea. Entonces empecemos a desarrollar y empecemos a ver esas 7 actitudes que van a tener como diferencia. La primera actitud es: los matrimonios sanos no guardan secretos. Los enfermos se esconden cosas mutuamente. Fíjense qué interesante, solo esa actitud, no guardar secretos, y los que guardan secretos son matrimonios enfermos. Un matrimonio sano está construido sobre una base sólida de la confianza, una base sólida de la transparencia y una base sólida de la honestidad. Esa es la base sobre las que tenemos que tener nuestro matrimonio como tal. Entonces veamos un poco y definamos un poco qué entendemos por confianza, qué entendemos por transparencia y qué deberíamos de entender por honestidad, solo para tener más enmarcado este tema. Cuando hablamos de confianza, básicamente es cuando nosotros tenemos una esperanza en aquella persona de que actúe como nosotros esperamos que actúe. Eso es confiar, o sea, confiar en aquella persona es depositar en ella todo la esperanza que nosotros tenemos porque sabemos que ella no nos va a defraudar. La transparencia tiene que ver con aquella persona a la que se puede ver, es decir, la que va por la vida sin ocultar absolutamente nada. Esa es una persona transparente. Y una persona honesta es aquella cualidad que se refiere a todos estos aspectos de lo que es decencia, el decoro, lo que es el recato, alguien piadoso, alguien justo, etcétera. O sea, esas tres cualidades, esas 3 características, tenemos que nosotros luchar grandemente para llegar a tener realmente una confianza en el matrimonio, y ese es el fundamento que tenemos que tener nosotros como punto de partida dentro de nuestro matrimonio. Fíjense que hay una exhortación apostólica del Papa Francisco que habla mucho de todos estos aspectos, y que es la Amoris Laetitia. El Papa Francisco escribe mucho sobre esto, y en el numeral 115 precisamente habla sobre este aspecto. Y textualmente lo que dice en esa exhortación apostólica el Papa es lo siguiente: el amor confía, deja en libertad, renuncia a controlarlo todo, a poseer, a dominar. Esa libertad que hace posible espacios de autonomía, de apertura al mundo y de nuevas experiencias, permite que la relación se enriquezca y que no se convierta en un círculo cerrado sin horizontes. O sea, en la medida que nosotros vamos a confiar en nuestra pareja, en la medida que nosotros aprendemos a dejar la libertad porque confiamos en nuestra pareja, no necesitamos andarla controlando, no necesitamos andar viendo qué es lo que va a hacer, sino que estamos ahí pendientes. En esa medida
es que nosotros vamos a dar un paso y una apertura para nuevas experiencias. Esta es la base que nos dice el Papa Francisco sobre esto. Entonces, como pareja tenemos mucho que cultivar lo que es la confianza en nuestro matrimonio y todas las características que acabamos de ver. Importante y hermoso lo que nos dice el Papa. Por eso también un matrimonio sano comparte todo. En esa libertad que nos habla el Santo Padre, permite que uno y otro puedan compartirse como seres humanos. Permiten esa intimidad emocional. Porque en primer lugar siempre hemos hablado de que hay que aprender a escuchar. Y esa libertad que nos habla el Santo Padre es para eso. De sentirme que yo puedo ser yo con mi cónyuge, con mi pareja. Que la crítica no está adelante, sino el amor. Por ejemplo, tenemos que en un matrimonio no es 50 y 50 para entregarse, ¿verdad? Para darse, no que un matrimonio es un 100 y 100. Yo voy a compartir todo, especialmente si hablamos de cosas materiales, tenemos que ver de que yo necesito, mi hogar necesita algo, yo voy a compartir esa necesidad y vamos entre los dos a subsanarla. También tenemos que compartir mis sueños, mis proyectos, mis necesidades. Es un 100 y 100. Esta persona que Dios puso para compartirme, es con esa persona que yo voy a sentir esa libertad. También tenemos de que cuando nuestro matrimonio es sano, nos sentimos uno, como dice la palabra de Dios, y uno para todo, en lo bueno y en lo malo. Hasta esa bromita que hacen cuando le echan flores a los hijos de un matrimonio, siempre se tiene la broma, es que es inteligente, es que es hijo mío. Pero y cuando el bicho está problemado, es hijo tuyo. ¿Qué es eso? Hasta en eso tenemos que ser uno solo y compartir todo. El divorcio es el 50%. El divorcio en un matrimonio que no logra y llega al divorcio, ahí es el 50 y 50. Ahí es donde se pelean hasta el chucho. Pero en un matrimonio sano es 100 y 100. Así que, como vemos, para este 100 y 100 tenemos que ocuparnos y entregar mucho el servicio a nuestra familia, a nuestro cónyuge. Este servicio, esta entrega en una forma generosa, sin egoísmo. Eso hace que nuestro matrimonio se mantenga siempre unido. Bien, veamos lo que nos dice la palabra de Dios para centrar esto en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 4. Filipenses capítulo 2, versículo 4, nos dice la palabra de Dios: no busque nadie sus propios intereses, sino más bien preocúpense cada uno por los demás. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, hoy hemos encontrado y hemos buscado lecturas chiquitas de un par de versículos, y cuánta sabiduría nos da. Cuánta sabiduría nos dice: no busquen sus propios intereses. Preocupémonos en el matrimonio uno al otro, procurémonos por el prójimo. ¿Quién es el prójimo? Nosotros somos nuestro prójimo mutuamente. Entonces, ahí está la sabiduría de esto. Pero sigamos, veamos una tercera actitud que nos lleva a esto. Los matrimonios sanos apuntan a lo mejor del otro. En cambio, los matrimonios enfermos se señalan entre sí. Fíjense, se han fijado que en estas tres virtudes que estamos viendo, incluyendo esta, como que se aparta un poco el mundo de lo que nos está ofreciendo. Últimamente el mundo nos ofrece el yo. Satisfacerme yo, complacerme yo, darme yo. En cambio, es completamente diferente, y la base es la que la estamos tomando de la lectura de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nos enfocamos en lo mejor del otro,
podremos obtener lo mejor del otro. Pero si en cambio nos enfocamos en lo negativo y le buscamos los defectos, vamos a sacar la peor parte de la otra persona. ¿Por qué? Porque los seres humanos así reaccionamos. Hace poco hablábamos con Mirna y comentábamos una persona que trabajaba a la par de Mirna y cómo las demás personas, cuando la habían tenido bajo su como colaboradores, no le habían podido sacar los detalles que ella tenía. En cambio Mirna me contaba cómo esta persona se había llegado a convertir en su brazo derecho por todas las actitudes que tenía. Entonces yo le decía, ¿cómo lograr esa parte? Entonces dice, aquí viene, sacando simplemente y fijándome en lo positivo de esta persona. O sea, nosotros así reaccionamos. O sea, entre más nosotros vemos que lo que estamos haciendo a nosotros, que nosotros hacemos o ponemos por la otra persona se va sintiendo satisfecha, nosotros tratamos de darle lo mejor. En cambio, en cuanto nosotros más nos están criticando, nos están poniendo pautas de que en lo que hacemos no está bien, etcétera, entonces al final de cuentas nuestra mente como que empieza a rebobinarse y de bueno, entonces que lo haga ella, que lo haga la otra persona. Entonces así reacciona también nosotros como seres humanos. Dentro del matrimonio estas situaciones se dan mucho. Nosotros tenemos que convertirnos en el mayor motivador de nuestra pareja, no en el mayor crítico. No nos corresponde esa parte. Nosotros tenemos que aprender a hacer eso. Fíjense que siempre el Papa Francisco en su encíclica de Amoris Laetitia habla también sobre este aspecto. En el numeral 95, fíjense que el Papa Francisco nos dice: la envidia es una tristeza por el bien ajeno, que muestra que no nos interesa la felicidad de los demás, ya que estamos exclusivamente concentrados en nuestro propio bienestar. Mientras el amor nos hace salir de nosotros mismos, la envidia nos lleva a centrarnos en el propio yo. Nos vamos a quedar con esta exhortación, con esto que nos dice el Papa Francisco. Nos vamos a ir ahorita a una pequeña pausa y luego continuamos desarrollando este tema.